Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí con vosotros de nuevo, con todos ustedes, el día 6 del 6 y faltando media hora para las 6 de la tarde. Aquí con las cortinas echadas y las persianas echadas porque está pegando el sol duro y para mantenernos un poquito fresquitos. Como les dije ayer, pues estamos pasando unos días de calor un poquito alto. Bueno, pues nada, vamos a continuar con este libro que a mí me encanta, ahora que lo estoy releyendo después de tanto tiempo, pues me está gustando todavía más. Y la verdad que es un libro que todos los pentecostales debieran de leer porque de verdad que nos quita muchas escamas, muchas legañas. Como Ananías cuando oró por Pablo que se le cayeron todas esas escamas, pues nos hacen mucha falta. Y bueno, vamos a ir con el capítulo 3, donde vamos a estudiar Sansón, el libertador pentecostal que no pudo. Fue un libertador que no pudo, ¿no? Y ojo, porque tanto Sansón como la otra figura pentecostal del Antiguo Testamento, ¿no? Aparte de Isaacar, que veremos el próximo día, pues son pentecostales del Antiguo Testamento. Pero fíjense en los finales de Sansón, en el final de Saúl, que representan un poquito el final de la etapa de Pentecostés de la iglesia del desierto, que acaba pues maltrecha, acaba confundida, ciega, moliendo para los filisteos casi, o sea, casi están trabajando para el enemigo, creyendo que están haciendo un servicio a Dios. Por ejemplo, no hay más que ver al sionismo cristiano, ¿no? Están apoyando pues al anticristo actual, que es el sionismo, ¿verdad? Porque quieren ocupar el lugar de Cristo. Y también pues acaba pues eso cegado, que es el típico ceguera de la Odisea, ¿verdad? Y lo bueno del caso es que son gente orgullosa porque se creen que saben que tienen y resulta que son pobres, desventurados, ciegos y desnudos, ¿no? Como nos dice la palabra. Y así acabó también, recordar cómo acaba la Odisea, pues acaba como Saúl, teniendo que tañer, pues los vencedores, tañer como David, tañendo el arpa para que los espíritus se aquietaran un poco y Saúl, el tipo de los pentecostales, pues tuviera algo de paz de esas incursiones diabólicas que padece la iglesia de la Odisea y que incluso Saúl, como saben, pues acaba visitando a la divina de Endor, nada más. Algunos está pasando eso. Y lo que es peor, otros piensan que están escuchando el Espíritu Santo, o peor, ¿no? Muchos piensan a esas alturas que están escuchando al Espíritu Santo y están escuchando a espíritus engañadores. Y bueno, pues el tipo, eso en cuanto a Saúl y en cuanto a Sansón, pues ya lo ve, acaba moliendo para los filisteos en el molino allí. Dice la palabra que era como un juguete para ellos, del que se burlaban, y lo tenían como un juguete. Fíjese qué escena más catastrófica si está la iglesia de hoy. Es un juguete en manos de los filisteos, que lo manejan y que lo usan y que lo esclavizan, y además que lo han sacado los ojos, es decir, que está completamente cegado. Y bueno, pues gracias a Dios que Sansón al fin muere matando o vence matando, ¿no? Porque dice que no pudo, pero al final, por lo menos, aunque él murió, pues fue cuando derrobó el templo, ¿no? Y derrotó a los filisteos.
mató a los filisteos, se deshizo de los filisteos, y eso también lo podemos interpretar como cuando nosotros morimos a la carne, y nuestro templo, el templo que nosotros hemos levantado, se derrumba sobre nosotros mismos. Entonces se puede levantar el verdadero templo y podemos encontrar la libertad de esos filisteos que nos estaban sojuzgando y que se burlaban de nosotros. Por favor, prestemos mucha atención porque estamos corriendo, la iglesia en este final de tiempo está corriendo, pues eso, ese grave riesgo, ¿no? Y necesita como el comer esta luz de tabernáculos. Bien, vayamos allá. Capítulo 3, Sansón, el libertador pentecostal que no pudo. Pocas historias en la Biblia han capturado nuestra imaginación más que la historia de Sansón. Su historia se encuentra en Jueces 13 al 16. Era un hombre de gran fortaleza cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Sin embargo, también era un hombre de gran debilidad, como mostraremos en este capítulo. Sansón, como Saúl, fue un pentecostal del Antiguo Testamento. Bueno, no sé si os lo he dicho, estamos estudiando el libro titulado El trigo y los asnos de Pentecostés del doctor Stephen Jones. No nos tomaremos el tiempo para tratar las circunstancias inusuales que rodearon su nacimiento, excepto para decirte que ciertamente fue llamado por Dios. Dios lo levantó como juez o libertador de Israel durante 20 años. En algún momento durante los 40 años de la opresión filistea, lo leí mal, permítanme repetir, Dios lo levantó como juez o libertador de Israel durante 20 años, en algún momento durante los 40 años de la opresión filistea. Sin embargo, Sansón, a pesar de toda su fuerza, no libró a Israel de los filisteos. En cambio, lo encontramos fraternizando con ellos e intentando casarse con una mujer filistea. En este sentido, Sansón fracasó en su llamado como juez de Israel, y sin embargo, encontramos desde el principio que todo esto era parte del plan de Dios. Sansón es mejor conocido por su batalla en la que mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro. La historia se encuentra en Jueces 15. Este es el capítulo de prueba, es el capítulo que prueba que Sansón era un pentecostal del Antiguo Testamento. Porque la quijada, la mandíbula habla de las lenguas, ¿no? Pero antes de discutir ese capítulo, veamos el material de fondo que nos da la Biblia. La voluntad y el plan de Dios para Sansón. Jueces 14 comienza la historia. Es importante que distingamos la voluntad de Dios y el plan de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, pero por ejemplo tomamos el caso del faraón y la voluntad, en aquel caso, la voluntad de Dios es que el faraón también se salve, pero el plan de Dios era que en aquel momento ocurriera lo que ocurrió. Hay que distinguir que muchas veces el plan, la voluntad nunca cambia, pero el plan se adapta según las fases o las etapas, los tiempos de Dios, las sazones de Dios. Jueces 14 comienza la historia de las hazañas de Sansón cuando era joven. Desde el principio nos encontramos con la historia de la vida amorosa de Sansón. Entonces Sansón descendió a Timnat y vio a una mujer en Timnat, una de las hijas de los filisteos. Volvió pues y contó a su padre y a su madre: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues tomádmela por mujer. Entonces su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón, hijo de su padre, pero Sansón dijo a su padre: tráemela, porque ella se ve bien para mí. Sin embargo, su padre y su madre no sabían que era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Ahora bien, en ese momento los filisteos estaban gobernando sobre Israel. Muchos encuentran difícil comprender la mente de Dios aquí. Según el estándar de la ley de Dios, ciertamente era ilegal que Sansón se casara con una mujer filistea. Los padres de Sansón tenían razón en eso. No debía estar en yugo desigual y, sin embargo, el autor, es decir, Samuel, el autor del libro, nos dice que los padres de Sansón ignoraban la mente de Dios en esto. No es que Dios condone la violación de su ley. La ley de Dios siempre, la violación de su ley, la ley de Dios
siempre define su voluntad, es decir, telema, Romanos 2:18. Aquí es donde tenemos que distinguir la voluntad telema del plan bulema. Siempre es la voluntad de Dios abstenerse del pecado como lo define la ley de Dios. Sin embargo, Dios tenía un plan bulema, en Romanos 9:19 se usa la palabra bulema, que es plan, que estaba oculto para la mayoría, incluidos Sansón y sus padres. De una de las cosas que no habríamos aprendido a distinguir la voluntad, la palabra telema, de Dios y el plan de Dios, o bulema de Dios, ¿no? Que diferente. El plan, la voluntad de Dios se cumple siempre, está definida en su ley, pero el plan a veces hace que la voluntad se postergue para otro momento posterior, valga la redundancia. Sansón fue llamado como juez para liberar a Israel. Esa era la voluntad de Dios, telema de Dios para su vida. Sí, faltaba un punto. Repito, Sansón fue llamado como juez para liberar a Israel. Esa era la voluntad de Dios, telema, o sea, el telema de Dios para su vida. Sansón violó esa voluntad al hacer alianzas con los filisteos en lugar de deshacerse de su yugo. Pero por otro lado, Sansón cumplió el plan, bulema de Dios para su vida. El plan requería que Sansón fuera un tipo de los pentecostales y nunca liberara a Israel del yugo de los filisteos. Solo nos liberamos del yugo de los filisteos muriendo a la carne, cruzando el Jordán. Y cuando más acucia, el yugo de los filisteos precisamente es al final de Pentecostés, aunque no nos creamos. Es cuando más el engaño y la ceguera operan sobre nosotros. Por lo tanto, su vida presagiaría el tipo de líderes y profetas que veríamos durante la edad pentecostal. Repito, el plan, el bulema de Dios requería que Sansón fuera un tipo de los pentecostales y nunca liberara a Israel del yugo de los filisteos. Por lo tanto, su vida presagiaría el tipo de líderes y profetas que veríamos durante la edad pentecostal. Los padres de Sansón solo entendieron la voluntad de Dios, no entendieron su plan, al menos no al principio. No sabían que Sansón fue llamado a ser un tipo de pentecostal. Si hubieran sabido eso, podrían haberse dado cuenta de que, dado que la ofrenda pentecostal siempre está mezclada con levadura, el mismo Sansón manifestaría el carácter leudado de Pentecostés. Repito, Pentecostés era la única ofrenda que admitía levadura, pero por eso tenía que ser amasada en fuego. ¿Por qué? Porque el fuego, el bautismo de fuego, es lo que contrarresta y anula la levadura. Aquellos que no se someten al bautismo de fuego, pues lógicamente quedan leudados y acaban mal. Acaban como Sansón o como Saúl. Dios buscaba una ocasión legal. En Jueces 14:4 leemos que Dios buscaba ocasión contra los filisteos, haciendo que Sansón buscara una esposa filistea. Esto nos dice el propósito de Dios, pero no imparte mucho en cuanto al entendimiento. Sin embargo, a medida que leemos la historia, encontramos que la vida amorosa de Sansón siempre terminó con un gran conflicto con los filisteos. Sansón mató a 30 filisteos en 14:19, en el capítulo 14, versículo 19. Luego en el capítulo 15:15 mató a 1000 de ellos. Y finalmente en el 16:27 mató a 3000 filisteos. Pero murió haciéndolo. Todas esas matanzas fueron el resultado directo de su amor por las mujeres filisteas. Y las mujeres en la iglesia saben que simbolizan a la iglesia. Nuestro amor por las denominaciones, por las congregaciones, nos impiden ser fieles a Dios. Lo mismo que Jonatán, por ser fiel a su papá, a su padre natural, pues no acabó de irse con David. Entonces un típico, Jonatán es un tipo raro ahí, ¿no? Porque no sé si alcanzaría a ser vencedor, pero desde luego no un vencedor completo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Él es un tipo de la iglesia bajo la unción pentecostal. Como Sansón, la iglesia también ha tenido una gran fuerza cada vez que se dio el Espíritu. Cuando estallaba el verdadero avivamiento, la carne, es decir, los filisteos, moría. Como Sansón, la iglesia está llamada por la voluntad de Dios a librar al pueblo de la esclavitud de la carne. Sin embargo, la iglesia ha violado ese llamado
al fraternizar con la carne. Repito, este párrafo en negrita, él es un tipo de la Iglesia, Sansón, bajo la unción pentecostal. Como Sansón, la Iglesia también ha tenido una gran fuerza cada vez que se dio el Espíritu, cada vez que se daba. Pero vamos a ver, la Iglesia también tuvo, o ha tenido, sí, está bien, una gran fuerza cada vez que se dio el Espíritu. Cuando estallaba el verdadero avivamiento, la carne, es decir, los filisteos, moría. Como Sansón, la Iglesia está llamada por la voluntad de Dios a librar al pueblo de la esclavitud de la carne. Sin embargo, la Iglesia ha violado ese llamado al fraternizar con la carne. Como Saúl ha construido grandes edificios y organizaciones denominacionales en las cuales ponen a sus siervos y los mantienen cautivos por temor. Han construido edificios en el desierto y el desierto solo es un lugar para tabernáculos desmontables, para tiendas, que nos tenemos que mover de un lugar de revelación a otro. Y hubo 42 campamentos. Si nosotros construimos en el desierto un campamento y nos quedamos ahí, pues no avanzamos a los siguientes campamentos y no acabamos de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Pero cuando los hombres claman a Dios por los abusos denominacionales, Dios envía un avivamiento como una revelación de la verdad. Esto dura por un tiempo hasta que los hombres denominan ese avivamiento de nuevo y el ciclo comienza otra vez. Por lo tanto, vemos que fraternizar con los filisteos se convierte en la ocasión para otra efusión del Espíritu. Es decir, por un lado está mal, pero por otra es la ocasión para que venga otro derramamiento. Que es lo que está esperando la Iglesia ahora, este gran derramamiento que hará que muchos por fin abran sus ojos. La vida amorosa de Sansón comenzó con su intento de casarse con la mujer filistea de Timnat. Luego pasó a fornicar con una ramera en Gaza, capítulo 16 del 1 al 3. Finalmente terminó viviendo con Dalila, 16 del 4 al 20. Uno puede ver en esta progresión cómo la levadura de Pentecostés creció con el tiempo. Esta es también la historia de la Iglesia. Repito, uno puede ver en esta progresión cómo la levadura de Pentecostés creció con el tiempo. Esta es también la historia de la Iglesia. Comenzó intentando casarse con la carne de manera lícita, luego cometió fornicación con la gran ramera de Apocalipsis 17 y termina viviendo con Dalila, cuyo nombre significa languideciendo u oprimiendo. Así están los que están en los estertores ya de Pentecostés y no acaban de decidirse por enfilar el Jordán, de dar la espalda a esa machaconería, a esa obstinación que les tiene haciendo lo mismo por tanto tiempo sin ver ningún resultado. Y si tú te pasas 10 años o 5 años haciendo lo mismo y las cosas no cambian, lo que quiere decir es que eso no funciona, que hay que buscar otra solución, hay que ir al Señor y decir, ¿dónde, Señor? Si este camino no es, ¿por dónde tengo que caminar, Señor? Solo ven que la Iglesia tiene una cierta fascinación, y bueno, ¿qué dice la Iglesia? Grupos de casas o otras cosas, porque al final también acaban cometiendo el mismo error, sin estar en una denominación, pero acaban cometiendo el mismo error, porque es un apego a sus preconceptos, a sus doctrinas, a sus conocimientos, a sus tradiciones, a su religiosidad, a sus ritos, a su forma de entender las cosas. Pero Dios se ha propuesto que la Iglesia sea leudada en la edad pentecostal. Dios se ha propuesto que los que están bajo la unción pentecostal tengan una relación amorosa con la carne, aun cuando sigan a Dios. Dios se ha propuesto que cuando la carne alcance un nivel prescrito de opresión y amenace a la Iglesia, Dios derrame su espíritu en un avivamiento para hacer retroceder la carne por un tiempo. Y eso puede ser a nivel colectivo y también a nivel personal. Cuando tú ya entras a la hartura donde ya no puedes más y te rindes, entonces ahí va a venir tu avivamiento. Ahí va a venir tu cruce del Jordán, tu vida de resurrección, tu entrada en el reposo, en la vida victoriosa, etcétera, etcétera. El propósito general de esto es que Dios tenga una ocasión lícita o legal contra la carne.
Dios ni siquiera juzga a los filisteos a menos que tenga una ocasión legal para hacerlo. Cada vez que los filisteos amenazaban a Sansón, él clamaba a Dios y Dios lo libraba. Al final, cuando Sansón fue cegado y oprimido por los filisteos, Dios le concedió una última oleada de fuerza, mediante la cual derribó todo el templo de Dagón, mató a 3000 filisteos y a él mismo. Yo oro porque el Señor traiga esa oleada de fuerza final que te ayude a morir a la carne, a bajar a la sepultura, y a esperar ahí quieto la resurrección de Cristo, haciendo y cogiendo el curso que el Señor te quiere, por el que el Señor te quiere llevar y que tanto tiempo te está indicando, como diría el libro de mensaje de paz, por aquí, el dedo señalando el camino, por aquí, y no por el camino que está siguiendo. Bien, al final, cuando Sansón fue cegado y oprimido por los filisteos, Dios le dio la última oleada de fuerza, eso ya lo hemos leído, mediante la cual derribó todo el templo de Dagón, mató a 3000 filisteos y a él mismo. 3000 también es un múltiplo de 300 que siempre alude pues a ese número del que hemos hablado otras veces. Sansón no fue la imagen de un vencedor. Un vencedor encuentra en camino a la vida victoria, por ejemplo, en Gedeón lo vimos, ¿no? Un vencedor encuentra el camino a la vida y la victoria, incluso aunque falle repetidamente. Sansón murió en la casa de Dagón. Vamos a repetir eso. Sansón no fue la imagen de un vencedor. Un vencedor encuentra el camino a la vida y la victoria, incluso aunque falle repetidamente. Sansón murió en la casa de Dagón, así como Saúl murió al final, vencido finalmente por los filisteos. Así también la iglesia bajo Pentecostés no heredará la vida en la primera resurrección, sino que morirá en el desierto. Eso no significa que no sean cristianos, lejos de ahí, simplemente está ordenado por Dios que la iglesia, como un todo, sea de naturaleza pentecostal, teniendo su trigo mezclado con levadura. La iglesia tendrá que esperar hasta la segunda resurrección para recibir su herencia con los incrédulos, su parte con los incrédulos. Lucas 12:46, en la resurrección general de entre los muertos, ver el propósito de la resurrección. Otro de los libros es un libro breve, que también lo pueden buscar en tabernáculos, del doctor Stephen Jones. Ese no está entre los libros reeditados, creo, todavía, pero sí en los otros libros de Stephen Jones. Simplemente tienen que buscar libros cristianos o libros de Stephen Jones, etcétera, o buscarlo por el título en el blog y lo encontrarán. El acertijo o la adivinanza que le pusieron que les puso Sansón a sus amigos invitados a la boda. En Jueces 14, del 5 al 9, encontramos a Sansón matando un león joven con sus propias manos. Después de un tiempo, al pasar por ese lugar, encontró un enjambre de abejas que había anidado en el cadáver del león. Sansón tomó un poco de miel del cadáver y comió de ella. Incluso les dio un poco a sus padres. Sin embargo, no les dijo que la miel estaba contaminada por el contacto con un cadáver. ¿Sabes? Hay que tomar, tomaba contacto con un cadáver, quedaba inmundo y tenía que pasar por el rito de purificación, estar unos días, etc. Como veremos en breve, este león muerto vino a representar a Jesucristo, quien iba a morir para producir la miel de la promesa del nuevo pacto, ¿verdad? Es comparable a Canaán, la tierra prometida, que se llamaba la tierra que emana leche o que fluye leche y miel. También lleva el mismo tema en la historia de Jonatán en 1 Samuel 14:27, cuando probó la miel con su bastón y luego se encontró bajo la maldición de muerte de Saúl. Más tarde, Sansón usó este incidente para formular un acertijo para que los filisteos trataran de resolverlo. Hizo una apuesta con ellos por 30 mudas de ropa de que no podrían resolver el enigma. La adivinanza era: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Es decir, y eso nos pasa a nosotros cuando vamos a la cruz. Cuando morimos, nuestro león se convierte en cordero, ¿verdad? Y podemos integrar el león y el cordero, los dos, porque no dejamos de ser leones tampoco. Ahí viene.
Y cuando uno tiene la naturaleza corderina, es cuando uno puede ser usado por el Señor para tocar a otros. El león a veces pega un zarpazo o ruge, pero lo normal es que seamos de naturaleza corderina, salvo excepciones y por indicación del Espíritu. Hombres de hierro y terciopelo. Los filisteos tenían 7 días para descubrir la respuesta al acertijo. Esos 7 días representan los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, la semana después de la Pascua. Esto es evidente cuando lo comparamos con los eventos de Jueces 15, que sucedieron después de un tiempo en el momento de la siega del trigo. Capítulo 15, versículo 1, o Pentecostés, que era la siega del trigo. En otras palabras, el acertijo probablemente tuvo lugar durante los 7 días de los panes sin levadura, solo 7 semanas antes del tiempo de Pentecostés. Al menos esto es lo que significa proféticamente. De todos modos, el acertijo de la Pascua contiene el secreto para obtener la verdadera miel, la promesa de justificación de la Pascua. Esto no fue algo que los filisteos pudieran descubrir, porque ellos representaban la carne. La mente carnal no puede comprender las cosas del espíritu. Para el carnal tales cosas siguen siendo un enigma o locura, como dice Pablo en 1 Corintios 1:23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, el león muerto, para los judíos tropezadero y para los gentiles, es decir, los griegos, locura. En el 4.º día de la fiesta, los filisteos se acercaron a la esposa prometida de Sansón y la amenazaron diciendo en Jueces 14:15: seduce a tu marido para que nos diga el enigma, no sea que te quememos a ti y a la casa de tu padre con fuego. En términos del Nuevo Testamento, esto simplemente muestra cómo la mente carnal intenta resolver el enigma de la justificación. Los filisteos exigen conocer el secreto de la justificación de manera ilegal. No quieren que se hable la verdad en amor, Efesios 4:15, sino con temor al fuego y al azufre del infierno, que es lo que ha hecho la Iglesia Católica a partir de los siglos V y VI, ¿verdad? Que hasta entonces pues no existía ese temor y esa amenaza del fuego del infierno, eterno por lo menos, ¿no? De hecho, así es como esta enseñanza se desarrolló en primer lugar en la Iglesia primitiva. Lea los escritos de Agustín, el campeón de los tormentos eternos, San Agustín, para los católicos. Él y otros creían que si la Iglesia amenazaba a los pecadores con el peor castigo posible, esto los asustaría para que se salvaran y sirvieran a Dios. Esta es siempre la tendencia de la mente filistea. También se ha convertido en la mente de una gran parte de la Iglesia, que siente una fuerte atracción por las mujeres, entre comillas, filisteas. Pero este es un medio legal de aprender o enseñar la verdad. La fe y el temor son opuestos. Pero conducir a la gente por temor al Evangelio no sirve. Entonces la prometida de Sansón lloró y prevaleció. Sansón le contó entonces el secreto y luego se lo dijo a sus hermanos filisteos. De esa manera Sansón perdió la apuesta, por lo que tuvo que pagar su deuda. Entonces el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos y tomó su botín y dio mudas de ropa a los que habían explicado el enigma. Los que habían descifrado, sería más bien, ¿no? Explicado o descifrado el enigma. Los filisteos fueron salvos, aunque así como por fuego, ¿no? 1 Corintios 3:15, es decir, aprendieron el secreto de la justificación, la miel que brota del león de Judá. Ese es el secreto de la justificación, mensaje de salvación del Evangelio de la muerte de Jesucristo por nosotros. Su recompensa es que serán vestidos con el cambio de ropa de arriba. Recibirán ese cuerpo glorificado, pero debido a que lo aprendieron de manera ilegal, mediante las amenazas del fuego y azufre del infierno, fueron juzgados según sus propias palabras. Parece que la mayor parte de la predicación en la iglesia de hoy tiene la misma fijación. Así como los filisteos usaron tácticas de miedo para descifrar el enigma de la justificación, hoy en día muchos predicadores intentan salvar a los hombres a través del miedo al fuego del infierno. Es una táctica típica de los filisteos y la historia de Sansón nos dice
lo que Dios piensa al respecto. Sin embargo, Él habla en parábolas para que la Iglesia no entienda. Muchos de nosotros estuvimos motivados por el miedo cuando vinimos a Cristo por primera vez. Con suerte, desde entonces hemos aprendido a verlo como nuestro Padre amoroso, que disciplina a sus hijos con su justa ley, en lugar de torturar al hijo desobediente con la ley de los filisteos. Repito, hemos aprendido a verlo como nuestro Padre amoroso que disciplina a sus hijos con su justa ley en lugar de torturar al hijo desobediente con la ley de los filisteos. A sus hijos, a los hijos, vamos a poner a los hijos desobedientes con la ley de los filisteos. Un estudio más completo sobre el fuego de Dios se encuentra en los primeros capítulos de nuestro libro El Jubileo de la Creación, que también toca estos temas. Experiencia de Pentecostés de Sansón, o la experiencia de Pentecostés de Sansón. Como mencionamos anteriormente, Jueces 15 trata del tiempo de la cosecha del trigo o Pentecostés, capítulo 15, versículo 1. Para entonces Sansón había tenido tiempo de calmarse un poco y decidió regresar a Timnat con un regalo. Hoy daríamos flores, pero en esa cultura Sansón lo que hizo fue llevar un cabrito o cordero. Cuando llegó se encontró con que su prometida ya había sido entregada a otro. Sansón tuvo otra rabieta, sabiendo que tenía ocasión contra ellos por su incumplimiento de la promesa, quemó su cosecha de trigo. Dice así, y Sansón fue y atrapó 300 zorras. Y tomó antorchas y juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de las dos colas. Cuando hubo encendido las antorchas, soltó las zorras en la mies, es decir, el trigo de los filisteos, quemando así la mies recogida, las gavillas y la mies en pie, y además las viñas y los olivares. Entonces los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y dijeron, Sansón, yerno del Timnateo, porque tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y la quemaron a ella y a su padre con fuego. Y aquí vemos el el fuego incendiando los sembrados de trigo, que representa la iglesia, decimos el avivamiento, ¿verdad? El hecho de que estos eventos ocurrieran en el momento de la fiesta de Pentecostés les da mucho significado para nosotros hoy. El día de Pentecostés se caracteriza por el fuego. Es el día en que Dios descendió sobre el monte Sinaí con apariencia de fuego. Es el día en que aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de los 120 en el aposento alto. También hay un elemento de juicio representado en este fuego. Atentos. Es juicio sobre la carne que está representada en las 2 hogazas de pan horneadas con levadura que se ofrecían en Pentecostés. En la ofrenda de Pentecostés, la iglesia bajo Pentecostés también heredará la segunda resurrección que está asociada con el lago de fuego, porque serán salvos así como por fuego. No es que ellos vayan al lago de fuego, pero serán salvos así como por fuego. Es decir, que su bautismo de fuego, su segunda muerte no fue completada en su tiempo de vida, tendrán que pasarlo a continuación. Por ello vemos que el fuego de Pentecostés tiene tanto buenas como malas noticias. Es una buena noticia para los que son guiados por el Espíritu. Son malas noticias para los de mente carnal. Así también con la historia de Sansón. El fuego es una mala noticia para los filisteos, porque este fuego se convierte en un juicio para ellos si interpretamos esta historia con el conocimiento de que hay una diferencia entre los vencedores y la iglesia. Obtenemos una comprensión más profunda de la mente de Dios. Repito este párrafo porque lo leí mal, también le di mal sentido. Así también con la historia de Sansón. El fuego es una mala noticia para los filisteos porque este fuego se convierte en un juicio para ellos. Si interpretamos esta historia con el conocimiento de que hay una diferencia entre los vencedores en la iglesia, obtenemos una comprensión más profunda de la mente de Dios. Los 300 chacales o zorras nos recuerdan a los 300 vencedores del ejército de Gedeón. Lo que les comentaba antes, quienes trajeron el juicio de Dios a los madianitas, ver los vencedores de la cebada, otro libro que probablemente será el que veamos a continuación de este, si no vemos el Jubileo de la Creación,
porque creo que toca estos temas también. Y entonces es otro de los libros también que yo creo que los pentecostales deberían leer. Ellos son los que son atrapados por Dios y usados para dispensar el fuego del Espíritu Santo al mundo. Cuando éstos reciban la plenitud del Espíritu en el momento de la primera resurrección, juzgarán a toda carne y llevarán el Espíritu a todos los hombres. Después de quemar el trigo filisteo en Pentecostés, Sansón mató a un número no especificado de filisteos, capítulo 15, versículos 7 a 8. Y luego fue a la roca llamada Etam. Luego los filisteos enviaron un ejército a Judá para vengarse y acamparon en el valle de Lehi, Quijada. Los judíos se preocuparon mucho, así que 3.000 fueron a él y lo convencieron de que bajara y se rindiera. 3.000 es 300 por 10. Cuando llegó a Lehi, los filisteos gritaron cuando lo encontraron, y el espíritu, Lehi con H, no con G, aunque yo pronuncio la H, si no sería Lehi, pero se parece que como que suena mejor Lehi, no sé. Cuando llegó a Lehi, los filisteos gritaron cuando lo encontraron, y el Espíritu del Señor descendió sobre él poderosamente, de modo que las cuerdas que tenía en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se le cayeron de las manos, y halló una quijada de asno fresca, así que alargó la mano y la tomó y mató a 1.000 hombres con ella. Note que había 3.000 filisteos en el ejército enviado para capturar a Sansón y había 3.000 judíos que fueron a atar a Sansón y entregarlo a los filisteos. Este es un número asociado a menudo con Pentecostés. En el monte Sinaí, durante el tiempo de ese primer Pentecostés, la gente cayó en la idolatría al adorar al becerro de oro y como resultado 3.000 hombres fueron sustraídos de la iglesia. En el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés fueron añadidos a la iglesia 3.000 hombres. En el Antiguo Testamento la espada física se usaba para matar la carne. En el Nuevo Testamento la espada espiritual se utilizó para matar la carne a fin de traer vida. La historia de Sansón también debe verse en el contexto del Nuevo Testamento. En aquellos días hubo una matanza física de filisteos, pero en el Nuevo Testamento encontramos un método diferente de matar la carne. La espada física solo tiene la capacidad de matar y destruir. La espada del Espíritu, la palabra de su boca, tiene la capacidad de matar la carne de una manera diferente que es constructiva y rehabilitadora. Así, el fuego sobre el trigo es malas noticias en el Antiguo Testamento, pero buenas noticias en el Nuevo. No debemos perder de vista la progresión de la historia. En la edad de la Pascua, en el Antiguo Testamento, la forma de lidiar con el pecado es mediante la muerte y la destrucción de manera física. En la edad de Pentecostés, entre 33 después de Cristo a 1993 después de Cristo, 40 jubileos, los 40 años de Saúl se convierten en 40 jubileos de la Iglesia, encontramos una espada más misericordiosa del Espíritu y la palabra de nuestra boca. Mata la carne, no el cuerpo. Se representa como la quijada de un asno. Como mostraremos en nuestro próximo capítulo, los asnos y el trigo son los dos principales símbolos pentecostales en el Antiguo Testamento. Cuando Sansón mató a los filisteos con la quijada, fue una profecía pentecostal de la matanza de la carne por el don de lenguas, la quijada, la mandíbula. Es la espada afilada que sale de la boca de uno y por ella los discípulos mataron a 3.000 el día de Pentecostés. Al entrar en la edad de tabernáculos, veremos a los vencedores empuñar la espada del Espíritu en justicia absoluta por primera vez en la historia desde Jesucristo. Será usada para poner toda carne bajo sus pies, los pies de Cristo. Ese será el ministerio de los vencedores. Todos los filisteos serán vencidos y servirán a su Creador doblando sus rodillas ante Jesucristo, aceptándolo como su Rey y su palabra como su única ley. El cautiverio de Sansón en su ceguera judicial. Jueces 16 cuenta la historia de cómo los filisteos finalmente vencieron a Sansón. Sansón había sido llamado a ser nazareo. Jueces 13:5 no debía beber vino ni jugo de uva ni afeitarse la cabeza. Véase también número 6.
La ley del nazareato se aplicaba a los que iban a apartarse o a santificarse para el Señor. Número 6.2. Sansón hizo lo contrario, se separó para los filisteos en su repetido intento de casarse con sus mujeres. El cabello de uno es su cubierta, su cobertura. Primera de Corintios 11:15. Se suponía que Israel estaba cubierta solo por Dios mismo, debido a que habían rehusado su manto, prefiriendo ser cubiertos por el hombre. Dios quitó su manto de ellos. Podría pensarse en la cubierta del hombre como una peluca, una cubierta carnal. Aparentemente, Sansón había trenzado su cabello en 7 mechones, Jueces 16-19. Esto habla de un tiempo cuando aquellos en la edad pentecostal serían cubiertos por las 7 iglesias. Sería una edad en la que los hombres exigirían ser gobernados por hombres en lugar de por Dios. Eso queda claro por la historia de Saúl. Y así vemos a Sansón con 7 mechones de cabello cubriendo su cabeza. Tal gobierno carnal no es rival para el ingenio y las artimañas de Dalila. Ella finalmente puede vencer a Sansón. Es decir, cuando estamos así, somos presas fáciles de Dalila. Ella finalmente puede vencer a Sansón, así como lo vemos en la iglesia hoy. Durante los últimos 40 jubileos, del 33 a 1993 después de Cristo, mientras los hombres dormían, las 7 iglesias bajo Pentecostés han sido trasquiladas. Las 7 iglesias son de Pentecostés, todas. Las 7 iglesias de Apocalipsis. En 1993 se cortó el último mechón, el de la iglesia de la Odisea, completando el tiempo de la edad de Pentecostés. Dice así, pero él, Sansón, no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces los filisteos le atraparon y le sacaron los ojos y le trajeron a Gaza, le ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Este acto físico de cegar a Sansón fue solo el resultado final de su ceguera espiritual que lo había atormentado durante muchos años. Aún así, Dios todavía tiene su plan intacto. Como Sansón, la iglesia pentecostal ciega, aún será usada por Dios para derribar la casa sobre los 3.000 filisteos. Cuando venga ese avivamiento. Dios pregunta, ¿quién es tan ciego sino mi siervo? Isaías 42:19. Fíjese que Sansón y también este texto de Isaías son partes de la revelación que el Señor me dio en mi libro Finisterre al borde del Jordán, que lo pueden comprar en Amazon o lo pueden descargar gratuitamente en el blog Graneros de José, en el blog Finisterre al borde del Jordán o en el blog Tabernáculos, en cualquiera de mis 3 blogs. El tema del siervo ciego es primordial en Isaías. Dios mismo les cegó los ojos, Isaías 44:18, Juan 12:40, para que él pudiera estar obligado por la ley a liberarlos del cautiverio. La ley divina dice en Éxodo 21:26, y si alguno hiere el ojo de su siervo, de su sierva, y se lo destrozare, lo dejará libre a causa de su ojo. Dios nos cegó y por eso queda obligado a liberarnos. Sansón apeló a Dios por el bien de sus ojos cegados y Dios lo escuchó, porque él había asumido la responsabilidad por la ceguera de la iglesia en Pentecostés. Asimismo, la iglesia ciega también apelará a Dios y él los librará del cautiverio de la carne. Este fue el propósito de Dios al cegarlos, para tener misericordia de ellos. El Señor hace la herida y el Señor la cura. Muy bien. Pues como les digo, para el próximo día que veamos este libro, será de aquí a una semana más o menos, pues y sacar el asno fuerte. Y les aseguro que este capítulo es maravilloso, no se lo pierdan por nada. Y bien, entonces, próximo día de esta semana, que ya terminaremos la semana porque será el tercer vídeo, o sea, lo que haya algún vídeo excepcional o que se salga de la rutina, pues ya volveremos a tocar el libro mío de Reflexiones acampados en Gilgal, donde veremos 1 o 2 artículos, depende de su tamaño. Bien, mis queridos amigos, un capítulo maravilloso, espero que concuerden conmigo.
se los dejo para que lo rumien, lo masquen. Por favor, medítenlo, oren al Señor, si tienen, pídanle confirmación porque Él se la va a dar. Y por favor, anímense a cruzar, anímense a desechar ese curso falso que los tiene atrapados ahí. Es estar atrapados en el mareo causado por estar en la rotonda del activismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo sin salir de ahí. Y nada, pues les dejo en las manos del Señor y les espero para el próximo día. Hasta entonces, pásenlo bien, que Dios les bendiga.